En un instante, el mundo de Sofía se deshizo como un castillo de naipes bajo el viento. La carta temblaba en sus manos. Su caligrafía elegante pero fría. Escrita por su madre. Doña Isabel. Desde su lecho de muerte, no heredarás nada si persistes en esa vida de pecado. 10 años ocultando a Elena su amor para proteger la fortuna familiar. Y ahora, con la muerte de su madre, todo parecía desmoronarse. Sofía dejó caer la carta sobre la mesa de madera antigua en la sala de la mansión familiar. En las afueras de Sevilla. El aroma a olivo y jazmín se colaba por las ventanas abiertas. Pero no aliviaba el peso en su pecho. Había vivido una década de mentiras. De citas clandestinas en callejones oscuros. De excusas torpes ante su madre y el resto de la familia Morales. Una estirpe conservadora que atesoraba su riqueza como si fuera un dogma. Pero Elena, con su risa libre y su mirada que desafiaba al mundo, había sido su refugio. Su motivo para soportar cada día de fingimiento. ¿Qué dice?, preguntó Elena, entrando en la sala con pasos firmes. Su cabello corto, negro como la noche, brillaba bajo la luz del atardecer. A sus 32 años, Elena era un torbellino de pasión y rebeldía. Una periodista independiente que nunca había temido enfrentarse a la verdad. Pero incluso ella, con toda su valentía, no podía ignorar el miedo que brillaba en los ojos de Sofía. «Ese es lo que temíamos», susurró Sofía. Su voz quebrándose. A sus 30 años. Con su cabello castaño cayendo en ondas sobre los hombros y sus ojos verdes llenos de tormento. Parecía más frágil de lo que nunca había sido. Mi madre lo sabía. Todo este tiempo. Lo supo. Elena se acercó, tomando la carta con manos temblorosas. Leyó en silencio. Y su rostro se endureció. Las palabras eran un ultimátum póstumo, si Sofía quería heredar la fortuna Morales, las tierras, la mansión, las inversiones, debía renunciar a Elena. De lo contrario, todo iría a su primo Álvaro, un hombre codicioso que no dudaría en vender cada olivo para financiar su vida de excesos. ¿Cómo lo supo?, murmuró Elena, su voz cargada de incredulidad. Nos cuidamos tanto, nadie en esta maldita ciudad sabía de nosotras. Sofía negó con la cabeza, sus manos cubriendo su rostro. Recordó las noches en que se escabullían a la casa de Elena en Triana. Un barrio vibrante de Sevilla donde la música flamenca llenaba las calles. Recordó los besos robados en la penumbra. Las promesas susurradas de un futuro juntas. Pero también recordó las miradas desconfiadas de su madre. Sus preguntas incisivas. Sus advertencias veladas. Doña Isabel. Una mujer de fe inflexible. Nunca había aceptado la idea de que su única hija pudiera desviarse del camino que ella había trazado. Alguien debió hablar, dijo Sofía finalmente. Quizás Rosario. La criada. Siempre fue leal a mi madre. Elena arrojó la carta al suelo. Su furia contenida explotando. ¿Y ahora qué? Sofía. ¿Vas a seguir escondiéndome? ¿10 años no fueron suficientes? Sus ojos, oscuros y profundos, brillaban con una mezcla de dolor y desafío. No puedo seguir viviendo a medias. No quiero ser tu secreto.
Sofía sintió un nudo en la garganta. Quería gritar que la amaba. Que Elena era su mundo. Pero las palabras se atoraban. La mansión. Los olivos. La herencia eran más que riqueza. Eran el legado de generaciones. La memoria de su padre. Muerto cuando ella era niña. Renunciar a todo significaba traicionar a su familia. Pero seguir ocultando a Elena significaba traicionarse a sí misma. No sé qué hacer, admitió. Su voz apenas un susurro. Pero no puedo perderte. Elena dio un paso atrás. Su expresión endureciéndose. Entonces elige. Sofía. Por una vez en tu vida. Elige. El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera. El sol se hundía tras las colinas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Sofía sabía que esa noche marcaría un antes y un después. Pero lo que no sabía era que los secretos de su madre, enterrados durante años, estaban a punto de salir a la luz. Y con ellos, una verdad que lo cambiaría todo. La noche envolvió la mansión como un manto de sombras. Sofía no podía dormir. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento, le recordaba la carta. Se levantó de la cama y caminó descalza hasta el despacho de su madre. Un lugar donde doña Isabel pasaba horas revisando documentos y escribiendo cartas. Si había respuestas, estarían allí. El escritorio estaba lleno de papeles, facturas, contratos, cartas personales. Sofía comenzó a revisar. Sus manos temblando. Encontró fotos antiguas. Cartas de su padre. Incluso un diario. Lo abrió con cuidado. Como si temiera que las palabras saltaran y la devoraran. Las primeras páginas hablaban de la vida de doña Isabel. De su matrimonio con don Rafael. De su orgullo por la familia Morales. Pero luego, en una entrada fechada 20 años atrás, Sofía encontró algo que le heló la sangre. Conocí a Clara en la plaza. Su risa era como el sol después de la lluvia. Pero no puedo. No debo. Mi fe me lo prohíbe. Sofía dejó caer el diario. Su corazón latiendo con fuerza. ¿Clara? Nunca había oído ese nombre. Siguió leyendo. Página tras página. Descubriendo una historia que su madre había enterrado, un amor prohibido. Una mujer que había marcado su vida antes de casarse con su padre. Doña Isabel había amado a otra mujer. Pero lo había sacrificado todo por el deber. Por la familia. Por la fe. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía. Su madre. La mujer que la había juzgado. Que la había obligado a esconder su amor. Había vivido la misma lucha. Pero en lugar de liberarse, había elegido encadenarse. Sofía cerró el diario, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. ¿Cómo podía su madre condenarla por algo que ella misma había sentido? Decidió que no podía esperar más. Tomó el diario y salió de la mansión, corriendo bajo la luna hacia Triana. Necesitaba contarle a Elena. Necesitaba que entendiera. Pero cuando llegó al pequeño apartamento de Elena, la puerta estaba entreabierta. Su corazón se detuvo. Dentro,
Encontró una nota sobre la mesa. No puedo esperar más. Sofía. Me voy a Madrid. Si me amas. Ven por mí. Sofía apretó la nota contra su pecho. Su mente hecha un torbellino. La herencia. La verdad de su madre. El amor de Elena, todo estaba en juego. Y por primera vez en 10 años. Sintió que el miedo comenzaba a ceder ante algo más fuerte, la necesidad de ser libre. Sofía corrió por las calles empedradas de Triana. El eco de sus pasos resonando en la noche sevillana. La nota de Elena ardía en su mano. Cada palabra un latigazo que le recordaba lo que estaba a punto de perder. No podía dejar que el amor de su vida se desvaneciera como el humo de un incendio que nunca tuvo la valentía de apagar. El barrio estaba vivo. Incluso a esas horas. Las luces de los bares reflejaban destellos dorados en el río Guadalquivir. Y el sonido lejano de una guitarra flamenca parecía burlarse de su urgencia. Sofía llegó a la estación de autobuses justo cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada. El último autobús a Madrid estaba a punto de partir. Corrió hacia la taquilla. Su respiración agitada. Y compró un billete con el poco dinero que llevaba en el bolso. En el autobús. Mientras la ciudad se desdibujaba tras la ventana. Sofía apretó el diario de su madre contra su pecho. Las palabras de doña Isabel resonaban en su mente. Un eco de dolor y sacrificio que ahora entendía demasiado bien. Pero también había algo más en esas páginas, una advertencia implícita. Su madre había elegido el deber sobre el amor. Y ese camino la había convertido en una mujer amargada. Atrapada en una vida que nunca fue suya. Sofía no quería ese destino. El trayecto a Madrid fue un torbellino de emociones. Cada kilómetro la acercaba a Elena. Pero también la enfrentaba a la decisión que había evadido durante una década. ¿Podría renunciar a la herencia? ¿Podría enfrentarse al mundo? ¿A su familia? ¿A la sociedad sevillana que aún susurraba juicios detrás de puertas cerradas? Y, sobre todo, ¿podría convencer a Elena de que su amor valía más que el miedo? Cuando el autobús llegó a la estación de Atocha. El amanecer despuntaba en el horizonte. Madrid bullía con una energía distinta a la de Sevilla. Más frenética. Menos atada a las tradiciones. Sofía buscó desesperadamente a Elena. Recorriendo las calles cercanas a la estación. Los cafés. Los lugares donde sabía que su novia solía refugiarse cuando necesitaba pensar. Finalmente. La encontró en un pequeño parque. Sentada en un banco. Con la mirada perdida en un estanque. Elena, llamó Sofía. Su voz temblorosa pero decidida. Elena levantó la vista. Sus ojos oscuros llenos de sorpresa y dolor. No dijo nada. Pero su silencio era un desafío. Sofía se acercó lentamente. El diario aún en sus manos. No te fuiste por mí, dijo Sofía. Arrodillándose frente a ella. Te fuiste porque no creías que yo pudiera elegirte. Pero estoy aquí. Y necesito que me escuches. Le tendió el diario. Abierto en las páginas donde doña Isabel confesaba su amor por Clara. Elena lo tomó con cautela. Sus dedos rozando el papel gastado. Mientras leía. Su expresión cambió, la ira dio paso a la incredulidad. Luego a una tristeza profunda. Tu madre, murmuró Elena. Ella también lo vivió. Y aún así. Te obligó a esconderte.
Sofía asintió, las lágrimas cayendo libremente. Ella eligió el miedo. Yo no quiero eso. No quiero ser como ella. Elena cerró el diario y lo dejó a un lado. Tomó las manos de Sofía. Su tacto cálido y firme. Entonces, ¿qué quieres? Sofía. Porque no puedo seguir siendo un secreto. No puedo seguir esperando a que elijas entre tu familia y yo. No eres un secreto, respondió Sofía. Su voz más firme ahora. Eres mi vida. ¿Y si tengo que renunciar a todo para estar contigo? Lo haré. Elena la miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de duda. Pero no la encontró. Por primera vez en años. Sofía parecía decidida. Libre del peso que la había encadenado. Se inclinó y la besó. Un beso lento. Lleno de promesas que no necesitaban palabras. Pero el momento se rompió cuando un mensaje llegó al teléfono de Sofía. Era de Álvaro. Su primo, he leído el testamento. Si no cumples las condiciones. La herencia es mía. Nos vemos en Sevilla. El viaje de regreso fue silencioso. Elena y Sofía viajaron juntas. Sus manos entrelazadas. Pero la sombra de Álvaro y la herencia lo cubría todo. Cuando llegaron a la mansión, encontraron a Álvaro esperándolas en el salón. Con una sonrisa triunfal. Era un hombre de unos 40 años. Con un traje impecable y una mirada codiciosa. Junto a él estaba Rosario. La criada. Con la cabeza baja. Sabía que no podrías resistirte a tu amiga, dijo Álvaro. Su voz destilando veneno. Mi tía Isabel me lo advirtió. ¿Y ahora? Todo esto, señaló la mansión con un gesto amplio, será mío. Sofía sintió la furia crecer en su pecho. Pero también una claridad que nunca había tenido. No tan rápido. Álvaro, respondió. Su voz fría. Hay cosas que no sabes. Cosas que mi madre escondió incluso de ti. Álvaro frunció el ceño. Desconcertado. Sofía levantó el diario. Mostrándoselo. Mi madre tenía sus propios secretos. ¿Y si intentas quitarme lo que es mío? Todos en Sevilla sabrán lo que ella ocultó. La amenaza flotó en el aire como una daga. Álvaro palideció. Pero no retrocedió. Haz lo que quieras. Sofía. Pero sin la herencia. No eres nada. Y ella, señaló a Elena, no vale tanto. Elena dio un paso adelante. Su mirada encendida. Te equivocas. Sofía no necesita esa herencia para ser alguien. Y yo no estoy aquí por su dinero. Estoy aquí por ella. El enfrentamiento marcó el inicio de una batalla que no sería solo por la herencia, sino por la verdad, el amor y la libertad de Sofía. Mientras Álvaro planeaba su próximo movimiento, Sofía y Elena comenzaron a desentrañar los secretos de doña Isabel, buscando en el pasado las claves para asegurar su futuro. La tensión en la mansión era palpable, como el aire antes de una tormenta andaluza. Sofía y Elena se instalaron en una pequeña habitación de la casa, decididas a no ceder ante las amenazas de Álvaro. Cada día que pasaba, la posibilidad de perder la herencia se hacía más real.
Pero también lo era la certeza de que su amor valía más que cualquier riqueza. Sofía pasó horas revisando el diario de su madre, buscando pistas que pudieran darle una ventaja. Encontró menciones repetidas de Clara, la mujer que había marcado la vida de doña Isabel. Una entrada en particular llamó su atención: Clara se fue a Granada. No pude detenerla, pero guardé su carta en la caja fuerte, como un recordatorio de lo que perdí. Una caja fuerte, dijo Elena, mirando por encima del hombro de Sofía. ¿Sabes dónde está? Sofía asintió lentamente. Recordaba haber visto a su madre entrar en una pequeña habitación al fondo del pasillo. Un lugar que siempre estaba cerrado con llave. Nunca me dejó entrar allí. Decía que era para los documentos importantes. Esa noche, mientras la mansión dormía, Sofía y Elena se dirigieron al cuarto secreto. La puerta estaba cerrada, pero Sofía encontró una llave oculta en el escritorio de su madre. Al abrirla, encontraron una caja fuerte antigua, cubierta de polvo. Tras varios intentos, lograron abrirla con una combinación que Sofía recordaba de su infancia: la fecha de nacimiento de su padre. Dentro había documentos legales, joyas y una carta amarillenta, sellada con cera. Sofía la abrió con cuidado, y ambas leyeron en silencio. Era de Clara, escrita con una caligrafía delicada pero llena de dolor: Isabel, te amo, pero no puedo vivir en las sombras. Si alguna vez encuentras el valor, búscame en Granada. Siempre estaré esperando. Elena tomó la mano de Sofía, sus ojos llenos de empatía. Tu madre vivió con este peso toda su vida. No dejes que te pase lo mismo. Sofía asintió, pero su mente estaba en otra parte. La carta mencionaba un testamento alternativo, uno que doña Isabel había redactado antes de casarse, cuando aún soñaba con una vida diferente. Si podían encontrarlo, podrían desafiar las condiciones del testamento actual y desarmar a Álvaro. Decidieron viajar a Granada, siguiendo la pista de Clara. El viaje fue un torbellino de emociones, con Sofía dividida entre la esperanza y el miedo. Granada era una ciudad mágica, con la Alhambra alzándose majestuosa bajo el sol. Encontraron a Clara en un pequeño taller de cerámica en el barrio del Albaicín. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado y una serenidad que contrastaba con el fuego de su juventud. Sabía que algún día vendrías, dijo Clara, al ver a Sofía. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar la historia de doña Isabel y su muerte. Ella nunca me olvidó, pero tampoco pudo liberarse. Clara les entregó una caja que había guardado durante décadas. Dentro estaba el testamento alternativo, firmado por doña Isabel antes de su matrimonio. En él dejaba claro que su herencia debía ir a su hija, sin condiciones, para que pudiera vivir libremente. Pero también había una advertencia: el testamento solo sería válido si se presentaba ante un juez antes de que el actual fuera ejecutado. Sofía y Elena regresaron a Sevilla con el documento, pero el tiempo jugaba en su contra. Álvaro había acelerado el proceso legal, y el abogado de la familia, don Miguel, estaba a punto de validar el testamento de doña Isabel. Sofía sabía que enfrentarse a Álvaro significaría exponer no solo su relación con Elena, sino también el pasado de su madre.
Era un riesgo enorme. Pero también una oportunidad para honrar el amor que doña Isabel nunca pudo vivir. La confrontación tuvo lugar en el despacho de don Miguel, en el centro de Sevilla. Álvaro estaba allí, confiado, con Rosario a su lado. Pero Sofía entró con la cabeza en alto, el testamento alternativo en la mano y Elena a su lado. Este documento cambia todo, dijo Sofía, entregándoselo al abogado. Mi madre quería que yo fuera libre. Y eso incluye amar a quien amo. Álvaro se rió. Despectivo. Eso no significa nada. Nadie creerá que ese papel es auténtico. Pero don Miguel, un hombre mayor con una mirada astuta, examinó el documento con cuidado. Es legítimo, dijo finalmente. Y tiene prioridad sobre el testamento actual. La furia de Álvaro estalló. Pero Sofía no se inmutó. Por primera vez, sintió que tenía el control. Sin embargo, la victoria no estaba asegurada. Álvaro prometió pelear en los tribunales. Y Rosario confesó que había sido ella quien había revelado el secreto de Sofía a doña Isabel, movida por su lealtad a la familia. Mientras salían del despacho, Elena tomó la mano de Sofía. Lo hicimos, susurró. No. Aún no, respondió Sofía, con una chispa de determinación en los ojos. Pero lo haremos. Juntas. La batalla legal se convirtió en un torbellino que sacudió no solo a la familia Morales, sino también a la alta sociedad sevillana. Los rumores corrían como el viento por las calles de Sevilla, la heredera de los Morales. Sofía estaba desafiando a su familia por amor. Y no por cualquier amor, sino por el de otra mujer. Los periódicos locales, siempre ávidos de escándalos, publicaron titulares sensacionalistas. Y las tertulias en los cafés de la ciudad no hablaban de otra cosa. Sofía y Elena se instalaron en un pequeño apartamento en el centro de Sevilla, lejos de la mansión que ahora estaba en disputa. Era un lugar modesto, con paredes blancas y muebles sencillos. Pero para ellas era un refugio. Por primera vez, podían estar juntas sin esconderse, aunque el precio era alto. Cada día traía nuevas cartas de abogados, amenazas veladas de Álvaro y miradas de desaprobación de vecinos y conocidos. No me importa lo que digan, dijo Elena una noche, mientras preparaban la cena juntas. Que hablen, que murmuren. Lo único que importa es que estamos aquí, juntas. Sofía sonrió, pero su corazón aún estaba dividido. La idea de perder la herencia no le dolía tanto como la posibilidad de que el legado de su madre fuera mancillado. Doña Isabel había sido una mujer compleja, atrapada entre su fe y sus deseos. Y Sofía quería honrar su memoria, no destruirla. Pero también sabía que no podía seguir viviendo a medias. Una mañana, mientras revisaban documentos para el juicio, recibieron una visita inesperada. Era Clara, la mujer que había amado a doña Isabel. Había viajado desde Granada para ofrecer su testimonio en el tribunal. Su presencia fue un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. Isabel me pidió que guardara ese testamento porque sabía que algún día su hija lo necesitaría, explicó Clara, su voz cargada de emoción.
Ella no tuvo el valor de vivir su verdad. Pero quería que tú lo tuvieras. Sofía. Las palabras de Clara dieron a Sofía una nueva perspectiva. No solo estaba luchando por su amor con Elena, sino también por redimir el sacrificio de su madre. Decidió que no solo presentaría el testamento alternativo, sino que también contaría la verdad sobre doña Isabel y Clara. Aunque eso significara exponer los secretos de su familia al mundo. El día del juicio llegó como una tormenta largamente anunciada. El tribunal estaba lleno de curiosos. Periodistas y miembros de la familia Morales que miraban a Sofía con una mezcla de desprecio y fascinación. Álvaro estaba allí. Con su abogado. Confiado en que su riqueza y conexiones le darían la victoria. Sofía tomó el estrado. El diario de su madre en una mano y el testamento alternativo en la otra. Habló con una claridad que sorprendió incluso a Elena. Contó la historia de su madre. De su amor por Clara. De su lucha interna y de su decisión de sacrificar todo por las apariencias. Luego habló de su propia vida. De los 10 años que había pasado escondiendo a Elena. De las noches de miedo y las mañanas de esperanza. Mi madre no quería esto para mí, dijo. Su voz resonando en la sala. Ella quería que fuera libre. Y eso es lo que estoy haciendo hoy. No solo por mí, sino por ella. El testimonio de Clara fue igualmente poderoso. Habló de su amor por doña Isabel. De los años de dolor y de la promesa que había hecho de guardar el testamento. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Incluso Álvaro. Por primera vez. Parecía dudar. El juez. Un hombre de rostro severo pero justo. Anunció que necesitaría tiempo para revisar los documentos. La espera fue agonizante. Sofía y Elena regresaron al apartamento, donde pasaron días revisando cada detalle del caso, preparándose para cualquier resultado. Pero también encontraron momentos de calma. De risas compartidas. De besos que ya no tenían que esconder. Una semana después. Llegó la decisión. El testamento alternativo fue declarado válido. La herencia sería de Sofía. Sin condiciones. Álvaro. Furioso. Abandonó el tribunal. Prometiendo apelar. Pero su influencia se desvanecía. La verdad sobre doña Isabel había cambiado la percepción de la familia Morales. Y muchos de los que antes apoyaban a Álvaro ahora guardaban silencio. Sofía y Elena celebraron en privado. En su pequeño apartamento. Pero la victoria no era solo por la herencia. Era por la libertad. Por el amor. Por la verdad que habían sacado a la luz. Sin embargo, sabían que el camino no terminaba allí. La sociedad sevillana no olvidaría fácilmente. Y Álvaro no era de los que se rendían. Mientras brindaban con una copa de vino tinto, Sofía miró a Elena y sonrió. Hicimos lo correcto. ¿Verdad? Elena asintió, acercándose para besarla. Lo hicimos. Y lo seguiremos haciendo. Pase lo que pase. La vida en Sevilla cambió para Sofía y Elena tras el juicio. La mansión Morales volvió a sus manos. Pero ya no era el hogar que Sofía recordaba. Cada habitación estaba impregnada de los recuerdos de su madre. De sus secretos y de los años de silencio. Decidieron venderla. Usar el dinero para empezar de nuevo.
No solo para ellas, sino para construir algo que honrara la verdad que habían defendido. Con una parte de la herencia, compraron una casa en las afueras de Sevilla. Un lugar rodeado de olivos y con vistas a la sierra. Era más pequeño, más humilde, pero era suyo. Allí, Elena comenzó a trabajar en un libro. Una crónica de su historia y la de doña Isabel. Con la esperanza de que inspirara a otros a vivir sin miedo. Sofía, por su parte, se dedicó a crear una fundación para apoyar a jóvenes LGBT en Andalucía. Un lugar donde pudieran encontrar refugio y apoyo. Pero no todo era paz. Álvaro no había desaparecido. A través de contactos en la prensa, comenzó a filtrar historias distorsionadas sobre Sofía, acusándola de traicionar a su familia y de inventar el romance de doña Isabel para ganar el juicio. Los rumores llegaron a oídos de viejos amigos de la familia, que cortaron todo contacto con Sofía. Incluso en Triana, donde siempre se habían sentido más libres. Algunas miradas eran ahora más frías. Una noche, mientras trabajaban en la fundación, recibieron una llamada anónima. Una voz distorsionada advirtió: dejen de revolver el pasado. O lo pagarán caro. Elena colgó el teléfono. Pero su rostro estaba pálido. Sofía, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. No vamos a parar, dijo, apretando la mano de Elena. No después de todo lo que hemos pasado. Decidieron investigar. Con la ayuda de Clara, que se había convertido en una aliada incondicional. Rastrearon los rumores hasta un antiguo amigo de Álvaro. Un periodista de un periódico conservador. Confrontarlo no fue fácil. El hombre, un sevillano de mediana edad con una actitud arrogante, se burló de ellas cuando lo visitaron en su oficina. ¿Creen que pueden cambiar Sevilla?, dijo, riendo. Esta ciudad no olvida. Y no perdona. Pero Sofía no se inmutó. No queremos cambiar Sevilla. Queremos que Sevilla nos acepte. El enfrentamiento no resolvió nada. Pero les dio una nueva perspectiva. No estaban luchando solo contra Álvaro, sino contra una mentalidad arraigada en siglos de tradición. Decidieron redoblar sus esfuerzos con la fundación, organizando eventos, charlas y talleres para visibilizar las historias de la comunidad LGBT. Cada pequeño paso era una victoria, pero también un recordatorio de lo lejos que aún debían llegar. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Elena se detuvo y miró a Sofía. ¿Sabes? A veces pienso en lo que habría pasado si no hubieras encontrado ese diario. Sofía sonrió, apoyándose en la barandilla. Estaría viviendo a medias. Escondiéndote. Odiándome. Pero ahora me siento viva. Elena la abrazó. El río reflejando las luces de la ciudad. Pero el momento de calma se rompió cuando vieron una figura observándolas desde el otro lado del puente. Era Rosario, la criada que había traicionado a Sofía. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento. Quiero hablar, dijo Rosario, acercándose lentamente. Hay algo que no les conté. Rosario confesó que Álvaro la había manipulado, amenazándola con despedirla si no revelaba el secreto de Sofía.
Pero también había algo más. Álvaro tenía documentos que podían poner en duda la autenticidad del testamento alternativo. No eran pruebas concluyentes, pero sí lo suficiente para reabrir el caso. Sofía sintió el mundo tambalearse de nuevo. Pero esta vez no estaba sola. Elena, Clara y la comunidad que habían comenzado a construir en la fundación estaban con ella. Decidieron enfrentarse a Álvaro una vez más. No solo por la herencia, sino por lo que representaba, la libertad de vivir sin miedo. El plan era arriesgado. Necesitaban encontrar pruebas que desacreditaran las acusaciones de Álvaro y demostrar que sus intenciones eran puramente egoístas. Clara sugirió buscar en los archivos de la familia Morales, guardados en un banco en Sevilla. Allí esperaban encontrar correspondencia o documentos que probaran que doña Isabel había querido proteger a Sofía, no castigarla. Mientras se preparaban para la nueva batalla, Sofía y Elena encontraron fuerza en los pequeños momentos, las risas compartidas, las noches de baile en Triana, las promesas de un futuro juntas. Sabían que el camino sería difícil, pero también sabían que, por primera vez, estaban luchando por algo más grande que ellas mismas. El banco en el centro de Sevilla era un edificio imponente, con columnas de mármol y un aire de solemnidad que intimidaba. Sofía, Elena y Clara entraron con una mezcla de determinación y nerviosismo. Habían logrado acceso a los archivos familiares gracias a don Miguel, el abogado, que ahora estaba de su lado tras el juicio. Dentro de una caja de seguridad, encontraron carpetas llenas de cartas, contratos y documentos legales que databan de décadas atrás. Sofía revisó cada papel con cuidado, sus manos temblando al tocar las palabras de su madre. Encontró una carta dirigida a ella, escrita por doña Isabel poco antes de su muerte. Era breve, pero devastadora. Sofía, mi niña, no quería que vivieras mi dolor. Si lees esto, es porque has encontrado el valor que a mí me faltó. Perdóname. Las lágrimas rodaron por el rostro de Sofía. Elena la abrazó, mientras Clara miraba en silencio, con una tristeza que parecía llevar años acumulada. La carta no era solo una disculpa, era una confirmación de que doña Isabel había querido proteger a Sofía, incluso si no supo cómo hacerlo en vida. Entre los documentos, encontraron pruebas de que Álvaro había estado manipulando las finanzas de la familia durante años, desviando fondos a cuentas personales. Era suficiente para desacreditarlo, pero también para exponerlo ante la sociedad sevillana. Sofía dudó. Publicar esa información destruiría a Álvaro, pero también mancharía el nombre de los Morales. ¿Era eso lo que quería? No se trata de venganza, dijo Elena, leyendo sus pensamientos. Se trata de justicia. Por ti. Por tu madre. Por nosotras. Clara asintió. Isabel no querría que vivieras con miedo. Haz lo que ella no pudo. Sofía tomó una decisión. Entregaron los documentos a don Miguel, quien los presentó a las autoridades. Álvaro fue citado a declarar. Y la prensa, que antes lo había apoyado, comenzó a volverse en su contra. Los titulares ahora hablaban de sus manejos turbios, y su influencia se desmoronaba. Pero Álvaro no se rindió. En un último intento desesperado,
Organizó una reunión con los miembros más conservadores de la familia Morales, intentando convencerlos de que Sofía era una traidora. La reunión tuvo lugar en una finca en las afueras de Sevilla. Un lugar donde la familia solía reunirse para celebrar. Sofía y Elena fueron invitadas. Pero sabían que era una trampa. Aún así, decidieron asistir. Entraron en la finca con la cabeza en alto, enfrentando las miradas de desaprobación de tíos, primos y conocidos. Álvaro habló primero, acusando a Sofía de deshonrar a la familia. Pero Sofía no se quedó callada. Mi madre vivió una vida que no era suya, dijo, su voz resonando en la sala. Amó en secreto. Sufrió en silencio. Yo no voy a repetir su historia. Amo a Elena. Y no me avergüenzo de ello. Si eso significa perderlos a todos ustedes. Que así sea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos familiares bajaron la mirada. Otros murmuraron entre sí. Pero una tía mayor, doña Carmen, se levantó. Basta, dijo. Su voz temblorosa pero firme. Isabel fue mi hermana. Sé lo que sufrió. Y no permitiré que esta familia destruya a su hija por ser quien es. Las palabras de doña Carmen cambiaron el rumbo de la reunión. Varios familiares comenzaron a cuestionar a Álvaro. Y la unidad que él esperaba forjar se deshizo. Sofía y Elena salieron de la finca sintiendo que, por primera vez, no estaban solas. Pero la lucha no había terminado. Álvaro, desesperado, intentó un último golpe, contrató a un abogado corrupto para falsificar pruebas contra el testamento alternativo. Sofía y Elena descubrieron el plan gracias a Rosario. ¿Qué? Arrepentida, decidió ayudarlas. Enfrentarlo significaría ir a los tribunales de nuevo. Pero esta vez estaban preparadas. Mientras se preparaban para la nueva batalla, Sofía y Elena encontraron momentos de paz en su nueva casa. Plantaron un olivo en el jardín. Un símbolo de su nuevo comienzo. Cada noche, bajo las estrellas, renovaban su promesa de no rendirse. De vivir su amor sin miedo. Sin importar lo que viniera. El nuevo juicio fue un campo de batalla. Álvaro, con su nuevo abogado, presentó documentos que ponían en duda la autenticidad del testamento alternativo. Alegaba que doña Isabel nunca habría redactado algo así. Que era una falsificación creada por Sofía para justificar su estilo de vida. La acusación era un golpe bajo. Pero Sofía y Elena estaban preparadas. Con la ayuda de don Miguel y Clara, reunieron pruebas adicionales, cartas de doña Isabel a Clara. Registros de su visita a Granada años atrás. Incluso el testimonio de un notario jubilado que recordaba haber autenticado el testamento alternativo. Cada prueba era un ladrillo en la muralla que construían contra Álvaro. El tribunal estaba lleno de rostros conocidos y desconocidos. La comunidad que Sofía y Elena habían construido a través de la fundación estaba allí, mostrando su apoyo. Jóvenes que habían encontrado refugio en sus talleres. Familias que habían aprendido a aceptar a sus hijos. Incluso periodistas que ahora veían la historia como un símbolo de cambio. La presencia de doña Carmen, la tía de Sofía, fue especialmente significativa.
Su testimonio sobre la lucha interna de doña Isabel conmovió a todos. Mi hermana vivió con miedo, dijo doña Carmen, mirando al juez. Pero amaba a su hija. Y quería que fuera feliz. Aunque no supiera cómo decírselo. El juez, impresionado por las pruebas y los testimonios, falló a favor de Sofía. El testamento alternativo fue ratificado. Y las acusaciones de Álvaro fueron desestimadas. Además, las autoridades comenzaron a investigar sus manejos financieros. Lo que lo dejó al borde de la ruina. La victoria fue dulce. Pero no sin costo. La familia Morales quedó dividida. Y Sofía sabía que algunos nunca la aceptarían. Pero también sabía que había ganado algo más valioso, la libertad de ser ella misma. La fundación creció, atrayendo atención nacional e incluso internacional. Elena publicó su libro, que se convirtió en un éxito, contando no solo su historia, sino la de muchas otras personas que habían luchado por su derecho a amar. Una noche, mientras celebraban en su casa, Sofía recibió una carta inesperada. Era de Rosario, que había dejado Sevilla para empezar de nuevo en otro lugar. En la carta, pedía perdón por su traición y agradecía a Sofía por mostrarle que el amor podía ser más fuerte que el miedo. Gracias a ti. Entendí que no hay que vivir en las sombras. Escribió. Sofía guardó la carta con cuidado, sintiendo una paz que no había conocido antes. Elena, a su lado, le sonrió. Hemos recorrido un largo camino. ¿Verdad? Sofía asintió, tomando su mano. Y aún nos queda mucho por recorrer. Pero lo haremos juntas. La fundación se convirtió en un faro para muchos en Andalucía. Sofía y Elena viajaron por España, dando charlas, compartiendo su historia, inspirando a otros. Pero también encontraron tiempo para ellas. Para los pequeños momentos que hacían que todo valiera la pena, las mañanas tranquilas en su casa, los paseos por la sierra, las noches de flamenco en Triana. Sin embargo, sabían que el mundo no cambiaría de la noche a la mañana. Aún había miradas de desaprobación, susurros en las esquinas, desafíos por delante. Pero cada obstáculo era un recordatorio de lo que habían superado y de lo que aún podían lograr. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín, Sofía se detuvo y miró a Elena. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? Elena pensó por un momento. Luego negó con la cabeza. No. Cada paso, cada lágrima, nos trajo aquí. Y no cambiaría esto por nada. Sofía sonrió, sintiendo que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. El sol se ponía sobre las colinas de Andalucía, bañando los olivos con una luz dorada. Sofía y Elena estaban en el porche de su casa, mirando el horizonte. Habían pasado 2 años desde el último juicio. Y la vida, aunque no perfecta, era suya. La fundación había crecido, convirtiéndose en un refugio para cientos de personas en toda España. El libro de Elena se había traducido a varios idiomas. Y su historia inspiraba a quienes aún luchaban por ser aceptados. Álvaro había desaparecido de sus vidas.
Las investigaciones sobre sus finanzas lo obligaron a vender sus propiedades y abandonar Sevilla. Algunos decían que se había ido al extranjero. Otros que vivía en un pueblo remoto. Pero a Sofía ya no le importaba. Había aprendido que la venganza no era la respuesta, la verdadera victoria era vivir sin miedo. Clara visitaba a menudo, convirtiéndose en una figura materna para ambas. Juntas, habían creado un pequeño museo en la fundación, dedicado a las historias de amor prohibido, incluidas las de Doña Isabel y Clara. Era una forma de honrar el pasado mientras construían el futuro. Una tarde, mientras preparaban un evento en la fundación, Sofía recibió una invitación inesperada. Era de una universidad en Madrid, que quería otorgarle un reconocimiento por su trabajo en defensa de los derechos LGBT. Elena insistió en que aceptara, aunque Sofía dudaba. No hago esto por premios, dijo. Lo sé, respondió Elena, sonriendo. Pero el mundo necesita saber que el amor puede ganar. El evento en Madrid fue emotivo. Sofía habló frente a cientos de personas, contando su historia. La de su madre. La de Elena. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Pero lo que más la conmovió fue ver a Elena entre el público, con lágrimas de orgullo en los ojos. De regreso en Sevilla, decidieron casarse. No fue una boda ostentosa, sino una ceremonia íntima en su casa, rodeadas de amigos, de la comunidad que habían construido, de Clara y Doña Carmen, bajo el olivo que habían plantado. Intercambiaron votos, prometiendo amarse y apoyarse, sin importar lo que viniera. Mientras bailaban bajo las estrellas, al son de una guitarra flamenca, Sofía sintió que todo el dolor, las luchas, los secretos, habían valido la pena. Había perdido una parte de su familia, pero había ganado algo mucho más grande, una vida auténtica. Un amor sin cadenas. Una comunidad que la aceptaba tal como era. La historia de Sofía y Elena no terminó con un final de cuento de hadas. Porque la vida real no es así. Hubo días difíciles. Momentos de duda. Desafíos que aún enfrentaban. Pero cada mañana, al despertar junto a Elena, Sofía sabía que había hecho lo correcto. Había elegido el amor, la verdad, la libertad. Y mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Sofía tomó la mano de Elena y susurró: «Gracias por esperar». Elena sonrió, apretando su mano. Siempre valió la pena. Y así, bajo el cielo de Andalucía, encontraron su hogar. No en una mansión o en una herencia, sino en el amor que habían defendido contra todo pronóstico. Su historia, como la de tantas otras, era un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, puede cambiarlo todo.